Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 71, el feo hasta el final. No hice nada malo. J.E. Esto es tan, parlamento donde se celebran las audiencias. En el centro, una persona gritando con el rostro demacrado. General Horenshaw Gates. Al ver esto, los miembros de la legislatura parecían estupefactos. No hay nada malo. La responsabilidad de esta guerra, por supuesto, recae en el comandante en jefe. Pero, ¿por qué dices eso? Perdí porque los soldados eran impotentes. Eso es porque esos estúpidos milicianos rompieron el campamento y huyeron tan pronto como comenzó la batalla. La culpa es de ellos, no hice nada malo, de verdad. No, ¿estás usando eso como excusa ahora? Puertas generales. Si eres longevo, deberías haber predicho y actuado en esa parte también. ¿Cómo ha servido usted como general hasta ahora sin siquiera conocer este hecho básico? Ruidoso. Madison, ¿de qué estás hablando de saber? La moral de nuestro ejército regular estaba en un nivel bajo y la moral del ejército imperial estaba por las nubes. Una batalla que no fue fácil desde el principio y la mala suerte se superpusieron, así que, ¿cómo iba a ganar? El general Gates expresa su enojo por los comentarios del joven congresista, pero, a pesar de su actitud, la respuesta en la audiencia fue todavía muy fría, de verdad. Es como si no pudiera verte. ¿Qué es que un ser humano que tiene el doble de tropas para aniquilar esté gritando sobre lo que hizo bien? Ni siquiera saben cuánto peligro corren nuestros rebeldes debido a esta guerra. Presidente John Adams. Di algo. ¿En qué diablos estabas pensando, poniendo a una persona así en la posición de general? El presidente John Adams, quien no tiene más remedio que permanecer en silencio ante las palabras de los legisladores que lo rodean. Hasta no hace mucho, había estado alabando a su amigo y héroe que salvó a los rebeldes de una crisis hasta que se le secó la boca. Sin embargo, en este momento, el presidente no pudo evitar sentir ganas de entrar en una madriguera de ratas mientras observaba a su amigo que todavía estaba poniendo excusas que no funcionaban sin siquiera saber que había hecho mal. Hasta ahora, John Adams nunca había dudado de su competencia, creyendo solo en los registros que su amigo le enviaba. Sin embargo, a pesar de la derrota sin precedentes de la historia, lejos de reconocerla, al verlo literalmente entrar en una locura y mostrar el feo trasero, John Adams estaba sintiendo un profundo arrepentimiento por el hecho de haber juzgado tan mal a la gente. Fueron mis ojos los que se torcieron por un momento. Era tal quien confiaba tanto en él solo porque era mi amigo. Debería haber mirado los logros del autor con más detenimiento y analizarlos desapasionadamente, maldito. No, como pudo haberse comido la situación de esta vez de una vez. La situación actual era literalmente la misma que dar una garantía a un amigo y luego consumir todos sus bienes. El poder del presidente Adams, que hasta ahora había dominado virtualmente el Congreso, fue literalmente aniquilado por este fiasco. No es una derrota menor en una guerra pequeña pero difícil como la del mariscal George el otro día. Pasara lo que pasara, tenía que ganar. Otra gran crisis causada por la derrota de una guerra a gran escala que creían que podían ganar. Debido a esto, más de la mitad de los miembros de los legisladores se han ido, y los restantes ya no pueden soñar con usar el mismo poder que antes, solo prestando atención. Las fuerzas del presidente Adams, que había perdido prácticamente todo el poder por la vergüenza del hecho de que no hacía mucho tiempo estaba mostrando impulso para expulsar al mariscal George y dominar la situación política. Al final, no tuvo más remedio que rechinar los dientes con desesperación, incapaz incluso de hacer un comentario sensato, y mucho menos de poner una excusa a su amigo que arruinó su trabajo. Así, después de un tiempo en el que el general Gates y el presidente Adams, que creyeron en él y lo arruinaron como a un perro, literalmente se golpearon de emoción después de mostrar fealdad. En nombre del congresista Benjamin, quien no pudo asistir a esta reunión debido a otras obligaciones, la facción pro-George Marshall, el vicepresidente Thomas E. Mason y otros miembros del Congreso entregaron la sentencia final al general Gates, que estaba luchando como estaba. Asumiendo la responsabilidad de la derrota, destituiré a Horenshaw Gates del cargo de general. No, al mismo tiempo, lo privaré de todas las posiciones que ha disfrutado como general de los rebeldes y declararé una campaña militar permanente para que nunca vuelva a comandar el ejército. No. Será. No puede ser. ¿Cómo te atreves a enmarcarme así? Gates, el héroe de la batalla de Saratoga.
¿Puedes expulsarlo con una derrota tan pequeña? ¿Qué estás haciendo? Saca a ese viejo de la nada ahora mismo, suelta esto. Quiero decir, déjalo ir. Sona. No te limites a mirar, sálvame. Sona. John Adams. El general Gates, que gritó el nombre de su amigo hasta el final y fue arrastrado miserablemente por los soldados. Al verlo así, que estuvo tan desordenado hasta el final, los legisladores que permanecieron en la audiencia comenzaron a expresar un profundo disgusto. Debería estar agradecido de que el despido permanente haya terminado. Señor senador, en lugar de terminar con la destitución, preferiría enviarlo al exilio o enviarlo a la muerte. Detente. ¿No es una tradición que se ha transmitido de generación en generación responsabilizar a un general derrotado, pero no ser juzgado? El vicepresidente Thomas responde con voz tranquila a las palabras del congresista Madison. Luego comenzó a poner una sonrisa triunfal en sus labios mientras observaba al congresista John Adams y sus hombres salir del edificio del Capitolio sintiendo que todos estaban muriendo justo después de que Gates fuera arrastrado. Es lo peor que ha llegado una crisis a los rebeldes. Aún así, menos mal que he conseguido que esos tipos molestos se callen. El presidente John Adams y su facción, que se involucraron en una política irracional al abogar por el centrismo parlamentario. Ahora que prácticamente se han derrumbado, la facción del mariscal George, liderada por el vicepresidente Thomas, puede liderar la situación política sin ser atrapada más. El problema es que la que Gates armó es tan grande. Solo puedo rezar para que el congresista Benjamín se ocupe bien de las cosas. Prácticamente la única manera de salir de este callejón sin salida. Así que, por ahora, creo que no tengo más remedio que rezar por el progreso de las negociaciones que se están llevando a cabo en otras partes de este edificio. El vicepresidente Thomas comenzó a abandonar el Congreso junto con otros parlamentarios. Dos personas sentadas una frente a la otra en una mesa en una sala de conferencias. El senador Benjamín y el enviado del Reino de France, que se llamaba Eli, negociaban con voz seria. Como dije, hemos estado resistiendo orgullosamente al Imperio Británico hasta ahora. Si nos ayudas en el Reino de France, definitivamente podremos ganar. Exactamente. Se puede decir que es una gran cosa en muchos sentidos haber soportado hasta aquí contra ese poderoso imperio. Sin embargo, entiendo que la derrota en la batalla de Camden no hace mucho fue bastante fatal, ¿verdad? Es solo una de las batallas grandes y pequeñas. Aunque el daño es ciertamente grande, hemos superado aún más dificultades hasta ahora. No caeremos fácilmente, como en la batalla de Saratoga, donde ganaron los dos generales de aquí. El senador Benjamín señalándome y hablando conmigo y con el general Franklin. Con respecto a esto, el dios de la muerte se acerca sigilosamente a nosotros dos. Para ser precisos, me miró a la cara y asintió con la cabeza. Todavía podía sentir que había una vaga emoción en su mirada, y hacia ella, el congresista Franklin habló con una voz más seria mientras mantenía la calma. Si ganamos esta guerra y finalmente obtenemos la independencia, podremos infligir un daño enorme al Imperio Británico. Esta tierra es la más grande de sus colonias. Si se pierde, habrá olas grandes y pequeñas dentro y fuera del imperio. El congresista Franklin continúa su discurso con la misma naturalidad con la que fluye el agua. Ante sus palabras, el dios de la muerte pareció prestar un poco más de atención que antes. La autoridad del emperador se verá socavada y las luchas entre facciones dentro del parlamento se intensificarán. Además, si se permite la independencia de una colonia, lo que nunca se ha hecho antes, es seguro que las consecuencias afectarán al resto de las colonias del imperio. Puede ser posible alentar una rebelión en las provincias que compiten con el Reino de France, aunque esa parte es toda una observación basada en la esperanza. No es una historia muy improbable, así es. Más que cualquier otra cosa, el Reino de France quería el caos del Imperio Británico. Ganará tiempo para reparar el daño de la Guerra de los 7 años y, además, podremos restaurar la autoridad dañada de Su Majestad el Rey. El senador Benjamín toca sutilmente su orgullo al mencionar la guerra que terminó con la aplastante derrota del Reino de France en el pasado. Al escuchar sus palabras, que mostraron un considerable poder persuasivo a través de una explicación de ganancias realistas y provocaciones apropiadas que siguieron, volví a sentir que este padre no era una persona ordinaria en muchos sentidos. No podía hablar bien delante de Lytton. Aún así, un diputado es un diputado. Pensando que si hago esto, el oponente no vendrá. Miré el rostro del dios de la muerte frente a mis ojos. En ese momento, esa es una buena historia. Hay algunos arrepentimientos, pero creo que es una historia que tiene suficiente potencial en la realidad. Entonces, desafortunadamente, sin embargo, el reino de Francisco se encuentra en una situación financieramente difícil. El Tesoro Nacional se está agotando debido a una serie de años malos, y la gente está sufriendo de hambre. No es fácil desatar una guerra irracional en estas circunstancias, lo siento.
pero a la larga, no puedo permitirme el lujo de mirarlo. Eso es lo que estoy diciendo en este momento. Un dios de la muerte que habla con un rostro inexpresivo. El significado de la negativa contenida en él hizo que el senador Benjamín guardara silencio, frunciendo ligeramente el ceño como si se quedara sin palabras. De hecho, como el oponente expresó su negativa a pesar de que había visto casi toda su mano, no fue fácil continuar la conversación por más tiempo. En ese momento, al observar estas conversaciones, levanté la mano con cautela, reconociendo un hecho importante. Me da vergüenza, pero ¿puedo decir algo? Capítulo 72. Negociar alianzas sin alianzas. En ese momento en el que sentí que la conversación estaba bloqueada, abrí la boca mientras reconocía un hecho. Ante mi solicitud de derecho a hablar, el congresista Benjamín miró al mensajero por un momento y luego asintió con la cabeza para expresar su aceptación. Inmediatamente después de que se concedió el permiso, le hablé al dios de la muerte frente a mí con voz tranquila. Mirando directamente a la cara del hombre llamado Eli, habló en un tono cauteloso. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Puedes darme una respuesta? ¿Qué es? El canciller acaba de decir que no podía ayudar porque la situación en el reino de Francisco no era buena. Entonces, ¿por qué alguien que está ocupado vino hasta este lugar? Cranwell que, por un momento, General Franklin por prestar atención a mis comentarios, que pueden sonar un poco groseros. Sin embargo, en respuesta a su reacción, el senador Benjamín la detuvo y le permitió seguir hablando conmigo. El primer ministro de un país. Debe ser que hay una razón por la que una persona poderosa de un país con una mala situación interna vino a esta colonia lejana. Asociado con nosotros. Algo muy urgente e importante. Hay un dicho que dice que una persona que se arrepiente vende un pozo. Aunque fingía estar relajado, si una persona igual al número de primeros ministros de un país había venido como emisario, debía haber venido a ocuparse de algo tan importante. Y en la situación actual, era difícil pensar en otra cosa que no fuera lo importante que fuera una alianza entre el reino de France y nuestros rebeldes. Especialmente, como dijo el propio canciller, lo era aún más si la situación interna del reino de Francisco era difícil en muchos aspectos. Dígame, tenemos prisa, pero ¿no está el primer ministro tan ocupado como nosotros? Creo que sería bueno ir al grano sin tener que perder el tiempo discutiendo innecesariamente. Ante esas palabras, el rostro del dios de la muerte mostró una expresión ligeramente endurecida como antes. Inmediatamente después de eso, durante un rato, los dos nos miramos a la cara y permanecimos en silencio. Y, gritos, es cierto, pensé que era genial solo en el campo de batalla, pero se da cuenta bastante rápido. El dios de la muerte comienza a relajarse con una suave risa. Luego, mientras nos miraba, habló con una voz más seria. Muy bien. Para ser honesto, no quiero que la historia sea demasiado larga, así que vayamos al grano. Con esas palabras, el dios de la muerte vació por completo la taza de té frente a él y continuó hablando. Como dijo, Su Majestad el Rey del Reino de France quiere que formemos una alianza contigo. La razón es exactamente lo que acaba de decir el congresista Benjamin. Es porque también queremos aprovechar esta oportunidad para alimentar al reino británico. Bien. Pero, ¿por qué reaccionas así? Si has decidido tomarte de la mano, ¿no sería necesario darle la vuelta a la historia de esa manera? Para convertirnos en camaradas que lucharán juntos en el futuro, habría sido mejor hablar honesta y abiertamente. Gritos. Micrómetro. Ripe sonriendo en silencio ante mis palabras interrogativas y el senador Benjamin mostrando una sonrisa amarga. Entonces, el dios de la muerte me habló con voz suave. Poco. Es una lástima, pero la gente como tú no está preparada para la política por naturaleza. Sí, déjame darte un consejo, puede que no lo necesites en este momento. Si pones un pie aquí en el futuro, por favor, tenlo en cuenta. Habla con una actitud significativa. El enviado habló entonces en un tono como el de un maestro de corazón frío que da lecciones a los estudiantes. Solo hay dos cosas que existen en la política y en la diplomacia. Son solo los enemigos a los que hay que derrotar y las herramientas disponibles. ¿Qué es eso? Una historia que te hace sentir mal en muchos sentidos por hacerlo en un lugar donde decides formar una alianza. Sin embargo, en respuesta a esto, continuó hablando con una voz fría que no sintió la menor vacilación. No pueden existir alianzas eternas y confianza para las personas que viven en este piso. No importa cuán plausible sea una justificación y una frase masiva que se pueda usar para envolver las cosas en el exterior, al final, todo se está haciendo sobre la base de ganancias frías, y así es como debe ser. Una historia muy política. Sin embargo, no podría refutar esto fácilmente. Para ser honesto, en la superficie, se estaban rebelando en nombre de la justicia o la libertad, pero eso no significa que los rebeldes sean necesariamente buenos, y el imperio no sea necesariamente malvado.
Como era yo quien había estado involucrado en ambos lados de inmediato, no tuve más remedio que ser consciente de este punto. En caso de guerra, el reino de Francisco también saldrá con justificaciones grandilocuentes y frases como por la libertad del sufrido pueblo colonial, pero en realidad, los intereses coincidían en el llamado interés nacional del que acaba de hablar el congresista Benjamin. Podría atribuirse a el hecho de que ella no mostrara ninguna intención de formar una alianza desde el principio y mirara el hígado también fue para ver una brecha para maximizar sus ganancias de la alianza que estaban a punto de formar de todos modos. De esta manera, permanecí en silencio por el momento mientras saboreaba la sensación de mirar un fragmento de un mundo que se sentía muy incómodo en muchos sentidos. Luego, el enviado volvió a mirar al congresista Benjamín y continuó hablando. Ahora bien, dejemos de hablar el uno del otro y hablemos de algo más específico, ¿de acuerdo, Genial? Si es así, déjame hacerlo. Entonces, a partir de este punto, los dos comenzaron a hablar de cosas especializadas que son un poco difíciles de entender con mi conocimiento, pero, viéndolos así, miré el rostro del enviado que estaba negociando con un sentimiento de inquietud en mi corazón. ¿Qué puedo decir? No lo sé exactamente, pero tengo la sensación de que hay una cosa más escondida. No pude evitar repasarlo debido a sus llamados dientes parlantes, pero la vi visiblemente conmocionada por un momento. No es solo de lo que habló el congresista Benjamin, sino que parece que hay algo más oculto. Sin embargo, no pude profundizar más. En cualquier caso, el sujeto de este incidente no soy yo, sino el congresista Benjamin. Era porque los papeles del general Franklin y yo eran simplemente escolta y compinche, e incluso él no estaba en condiciones de dar un paso al frente ahora que la historia acababa de comenzar a desarrollarse. Eli, el mensajero del reino de France, avanza sin problemas con las negociaciones de alianza. Sin embargo, en este momento, a diferencia de su actitud relajada, se sentía bastante tensa y aliviada por dentro. Poco. Era peligroso. Afortunadamente, pude pasarlo sin mayores problemas, pero ese humano. Aparte de su sentido político, sus sentidos no son comunes. Hace un tiempo, el hombre que había sacado a relucir sus verdaderos sentimientos como si hubiera extendido la mano y la hubiera agarrado, Paladín Edward Cromwell, ya había escuchado la historia de que tenía una longevidad bastante grande, pero en este momento, ella se sentía más cautelosa con sus ojos inusuales. Para ser honesto, el hecho de que ella viniera aquí con la intención de formar una alianza desde el principio debe haber sido notado no por Cromwell, sino por el senador Benjamin frente a ella hasta cierto punto. Pero, más que eso, ¿por qué está aquí? Cuando le señalé la impaciencia que sentía con respecto a las circunstancias internas del reino de France, no pudo evitar sentir una gran sorpresa. Estoy seguro de que puedes entenderlo. Es una suerte que carezca de sentido político, pero podría haber sido peligroso. Como ella misma dijo, no había aliados ni enemigos permanentes en este piso. Como tal, era necesario ocultar las debilidades de este lado tanto como fuera posible y profundizar en las debilidades de los enemigos tanto como fuera posible para obtener el máximo beneficio. Y en ese sentido, la debilidad actual del reino de Francisco era mucho más letal de lo que parecía, hasta el punto de que si no hubiera utilizado cierta retórica política allí, habría llevado a situaciones problemáticas en muchos sentidos. Como resultado, no tuvo más remedio que continuar con el trabajo estándar por ahora, renunciando a tocar el beneficio secundario que había tenido anteriormente, sintiendo lástima por tal hecho. Y, por otro lado, me sentí aliviado de que el senador Benjamin no quisiera profundizar en este punto. Ella trató de ignorar la mirada de Cromwell, quien todavía expresaba dudas tranquilas frente a ella. Las negociaciones de la alianza se desarrollaron sin problemas. Lo siento, pero no puedo evitarlo. No puedes equivocarte con grandes cosas para obtener pequeñas ganancias. Para su majestad y para el reino de France. Tengo que asegurarme de que esto se haga. Capítulo 73. Prescripción de drogas extremas. Una mujer parada frente a él. Alguna vez fue un bulto joven y sangriento que ni siquiera podía abrir los ojos, mirándola a ella, que ahora se ha convertido en una monarca de pleno derecho de este país. Esa persona, su nombre es Ella Hallard, suplicaba fervientemente, arrodillado en el frío suelo desnudo, Su Majestad. Por favor, tomen una decisión por la seguridad de este país y de Sahik. El rey sigue dudando. Sin embargo, la fuente de esta vacilación es. No era simplemente por su peculiar debilidad y timidez. Ella también sabía. El estado actual de las finanzas del país es que la situación financiera del reino de Francisco nunca podía permitirse librar una guerra. En esta situación, la guerra es literalmente una apuesta por el destino del país. Por supuesto, si pierdes, las cosas irán cuesta abajo. También era esa parte a la que le tenía miedo el actual rey. Pero, ¿puede tener éxito? ¿Lo harás?
En este momento, se armó de valor e hizo una pregunta con voz cautelosa. Definitivamente lo haré arriesgando mi vida. Primer ministro. La persona frente a ella era la que siempre estaba a su lado, la única persona en la que podía confiar y en la que podía confiar desde la infancia. Sobre esta cosa, esa persona está de rodillas frente a él y pidiéndole fervientemente. Finalmente, tomó una decisión. Hazlo. Pruébalo. Para este país. Para la carga. Debes traer la victoria. El castillo está en ruinas, Su Majestad. Tan pronto como se le negó el permiso, el canciller inclinó profundamente la cabeza y expresó su gratitud. Viéndolo, el rey tomó una decisión a su manera y abrazó a la persona, a esa persona que siempre le da una lealtad inmutable, sintiendo una profunda gratitud hacia ella por haber elegido un camino difícil hoy por el bien de este país. La primera ministra Elle se toma un descanso del proceso de negociación. Aunque el trabajo en sí iba bien, sentía que todavía quedaban muchas montañas por superar. La situación en el reino de France, que estaba en declive, solo le traía más frustración cuanto más pensaba en ello. La vida del pueblo era miserable a causa de los sucesivos años malos. Los precios se dispararon y la gente deambulaba por las calles en busca de pan. Debido a la epidemia, no era difícil ver los cuerpos de los que morían de hambre o enfermedades. Mientras tanto, los nobles y el clero que poseen la mayor parte de la riqueza de este país se niegan a pagar impuestos utilizando sus privilegios. Y a causa de una vida tan pobre y difícil en el campo, la autoridad del rey, que tenía el deber de morir, también se vio muy sacudida. Es una crisis de la realeza absoluta lograda por los ancestros, y al mismo tiempo, una gran crisis que ha llegado a este país. Pero, la solución que se le ocurrió a ella para superar esto, irónicamente, era una receta para una droga mortal en nombre de la guerra. Una guerra que exige enormes cantidades de dinero y sangre de la gente. Esto podría verse como una tontería e imprudencia, como pedirle a alguien que está a punto de colapsar de agotamiento que corra un maratón. Pero en este momento, ella estaba juzgando que esta era la única manera de superar esta situación, y también era cierto. La autoridad del rey ya había caído por tierra debido a su débil carácter y a los grandes y pequeños errores que causaba. En esta situación, no había nada que ella pudiera hacer, incluso si ella, la primera ministra, intentaba implementar cualquier política a través de la boca del rey. Si eso sucede, lo que queda es la imagen de este país caminando lentamente hacia la destrucción. Y solo había este joven y lamentable rey que moriría junto a él encima. Solo hay una cosa que se puede hacer en este momento para evitar esta catástrofe. Al debilitar en gran medida el poder del Imperio Británico, una nación rival obtuvo estabilidad externa. Además, para elevar la autoridad del rey que había caído de inmediato y para sentar las bases de la política, solo estaba poniendo de rodillas al reino de Gran Bretaña al agregar fuerza a las fuerzas rebeldes coloniales que estaban teniendo lugar en este mismo momento. La derrota en la Guerra de los 7 años durante el reinado del rey anterior sigue siendo una gran desgracia para este país, el reino de France. Si pudieran vengar esto, por supuesto, el espíritu de los aristócratas y clérigos de dura cerviz se habría debilitado enormemente, y si aprovecharan ese impulso y siguieran adelante con sus políticas, podrían encontrar una solución a este callejón sin salida. Lo afortunado en este punto es: la habilidad de aquellos que lucharán juntos no es normal. Lo es. A los dos generales que hoy vio como escoltas del senador Benjamin, la general femenina con cabello azul estaba honestamente en ese nivel, y había tantas personas con ese nivel de habilidad que se desbordó incluso en el reino. El problema es el hombre que está a su lado. La habilidad de la persona que la puso nerviosa por un momento debido a su excelente vista fue suficiente para sorprender incluso a ella, quien había visto a innumerables comandantes hasta ahora. Inusualmente, un paladín que usa un aura que no es común. Sin embargo, el poder se sentía en su cuerpo, en Close Alley, que puede ver a través de las habilidades de otras personas. Era tan inmenso que no podía imaginar su final. Hasta ahora solo ha habido una persona con un aura así. Es gracioso compararte con esa persona en primer lugar. En cualquier caso, mientras alguien con ese nivel de fuerza sea un general de alto rango de los rebeldes, las posibilidades de victoria son considerablemente mayores. Incluso desde su punto de vista, todo lo que ha logrado como ciudadana del Reino de France ha sido una apuesta única en la vida. En esta situación, tener a alguien que tiene el poder de confiar me tranquilizó de muchas maneras. Por supuesto, eso no significa que no puedas confiar completamente en la otra persona, por lo que no debes olvidar suficiente vigilancia. De todos modos, lo importante es apagar el fuego urgente, terminaré las negociaciones lo antes posible y moveré el ejército. Dado que es desventajoso en muchos sentidos jugar una batalla a largo plazo de todos modos, este lado también tuvo que continuar y terminar el trabajo rápidamente. Con ese hecho en mente, ella de repente comenzó a sonreír amargamente en las comisuras de su boca, sintiendo un poco de nostalgia por el pasado cuando no le importaban estas cosas y se volvía loca a su antojo. Lo que tengo que proteger es
Es una existencia agotadora en muchos sentidos. Por eso tiene significado. Al día siguiente, las negociaciones de la alianza terminaron con éxito con simples ajustes. Como ambos ya se habían preparado para formar una alianza de todos modos, la negociación en sí transcurrió sin problemas, excepto por el crujido inicial, y terminó. Así, justo después de que la situación terminó. Ella es. Un enviado llamado Ila Hallard abordó el carruaje para regresar al reino de France casi de inmediato. ¿Qué tal si te vas después de un tiempo? Planeábamos celebrar un banquete en conmemoración de la alianza, pero él también asistió. No. Como dije antes, no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que volver de inmediato. Lo siento. Un enviado que rechaza cortésmente el favor de Benjamín y de los demás. Luego comenzó a despedirse por última vez. Entonces, me iré. Nos vemos pronto. Sí, ha sufrido mucho en muchos sentidos. Le deseo lo mejor en el futuro. Despido. Después de saludar así a los legisladores, la imagen de la parca tratando de subirse al carruaje. Luego, justo antes de eso, comenzó a mirarme de pie detrás del senador Benjamin. El dios de la muerte nos mira con cara tranquila, a la vista de una sensación inusual. Al mismo tiempo, sin dejar de sentir las dudas persistentes sobre las emociones sutiles que se asoman desde el interior. Primero me incliné ante ella de una manera cortés. Vaya a echar un vistazo, Su Excelencia. Gracias. Esta vez es mi turno de estar en deuda contigo. Sí, esperemos con ansia su actuación en el futuro también. Si los rebeldes tienen un talento como este, tal vez ganar la guerra no sea difícil. Ah. Sí, eso es demasiado elogio. Adiós, hasta luego. Entonces, así, en muchos sentidos, la aparición de un dios de la muerte que se sube a un carruaje y desaparece después de decir un caballo con huesos. El propósito se logró, pero, justo después de que se fue, dejando una sensación de malestar que no desapareció en muchos sentidos hasta el momento en que se fue al final. Una ventana de información que me informaba de la finalización de la misión comenzó a aparecer frente a mis ojos. A propósito, ¿qué es esto? Búsqueda oculta, negociación incompleta. La alianza con el reino de France se ha logrado. Sin embargo, no has logrado comprender los detalles que contiene. Dios expresa arrepentimiento acerca de este punto. Solo se aplica el 80% del efecto de recuperación de poder divino de protección divina, medio año, en lugar del 200% anterior. ¿Qué diablos? Capítulo 74. Este es el billón de Dios. Has completado una misión incompleta por primera vez desde que llegaste a este mundo. Al ver eso, no pude evitar sentir una punzada de timidez en mi corazón. Alá. No estoy bromeando con nadie. No, entonces estás diciendo que debería haber llamado a un ángel al menos en esa situación y armar un escándalo. Para ser honesto, me sentí un poco incómodo. La actitud del dios de la muerte parecía estar tratando de ocultar algo. Si realmente ejerciera el poder de un dios allí y aplicara presión convocando ángeles, tal vez, al revelar algo que había estado ocultando, podría ser capaz de conducir las negociaciones de manera más favorable a nuestros rebeldes. Pero era, literalmente, una historia que solo podía ser posible después de fingir estar loco y tomar drogas al máximo. En primer lugar, el tema de la conversación no era yo, sino el congresista Benjamin, y se podría decir que era bastante peligroso hablar tanto. En el sentido común, era demasiado arriesgado en muchos sentidos desempeñar un simple papel de escolta, incluso si yo, que acababa de cambiarme a este lado después de estar en el imperio, rompería la reunión si armaba un escándalo en ese momento y, al mismo tiempo, no sentía la necesidad de hacerlo. No, de todos modos, hacer que la historia fluyera de esa manera fue suficiente para lograr nuestro objetivo de alianza. ¿Pero qué? ¿Expresa arrepentimiento? No, con eso basta. ¿Qué más quieres hacer aquí? ¿No ha tenido alguna vez esta divinidad una vida social? Hay momentos en los que la gente da un paso al frente y hay momentos en los que no. ¿Qué sentido tiene reducir la recuperación en un 80% con eso? Al tiempo que expreso insatisfacción con la situación actual, que por mucho que lo piense, no pude evitar pensar que la situación futura sería algo más que un mal presentimiento. Honestamente, gracias a este beneficio, pude usar el poder divino sin ninguna carga en batallas a gran escala. Sin embargo, todas las habilidades de ataque que originalmente usaban el aura no se podían usar como el agua ya que la eficiencia del combustible estaba atrasada. Ahora que esos beneficios se habían debilitado, eso significaba que incluso eso no era fácil. Para ser honesto, es una lástima en muchos sentidos que se haya vuelto imposible para mí, que he estado jugando activamente hasta el punto de ser demasiado merecido para un paladín. Pero, aparte de estos riesgos, no estaba particularmente desesperado. ¿Qué diablos? De hecho, si te fijas bien, hasta ahora ha sido una estafa. Aunque era una mejora que había estado recibiendo cada vez que había una gran batalla después de caer en este mundo, me sentía incómodo en muchos sentidos por confiar demasiado en él. El buff en sí era fraudulento y,
Sobre todo, no se daba como una habilidad, sino como un poder limitado en el tiempo, por lo que siempre se predijo que el poder obtenido a través de tal dopaje algún día mostraría sus límites. Además, desde que me convertí oficialmente en el caballero comendador en el momento justo, había estado constantemente reclutando personas útiles. Aunque no es tan bueno como los caballeros imperiales del pasado, mis propias habilidades han mejorado considerablemente, por lo que si las uso bien, es posible generar más poder que al menos en el juego. En primer lugar, era divertido para un sanador nacido luchar mientras explotaba sus habilidades de ataque de esta manera. En cierto modo, simplemente volví a donde se suponía que debía ir. Aparte de tal pesar, decidí no detenerme más en esto y, después de despedirme de los enviados, me subí al carruaje de regreso a la mansión de Franklin. Y justo después de eso, el senador Benjamín me miró y dijo con una sonrisa tranquila: ha sido un trabajo muy duro. Gracias a usted, pudimos concluir una alianza con el reino de France sin mucha dificultad. No. Más bien, lamento haberme apartado del camino en esa situación. Eso no es cierto. En esa situación, no sabes lo agradecido que estoy por tu oportuna conversación. Dijo que en política hay momentos en los que no hay más remedio que quedarse callado, aunque haya algo que señalar. En particular, esta no es una parte fácil si se trata de una situación muy delicada llamada diplomacia entre los dos países. En ese sentido, el congresista Benjamín expresó su gratitud, diciendo que mis palabras en ese momento fueron muy útiles, contrariamente a la dura evaluación que Dios hace de mis acciones. Honestamente, estaba un poco preocupado cuando solo escuché la historia. Como padre, soy realmente afortunado, señor. Bueno. Pozo. El senador Benjamin detuvo lo que estaba tratando de decir mientras se aclaraba la garganta ante las palabras del general Franklin. A diferencia de cuando mantenía una conversación constante con el enviado del reino de France, al observar de nuevo su actitud incómoda, comencé a sentir una profunda curiosidad por lo que sucedió entre estos dos nuevamente. De todos modos, las cosas salieron bien, así que disfrutemos del banquete de esta noche. Como se supone que el comandante en jefe debe participar incluso después de que se despierte, voy a saludar. Sí. ¿Está diciendo que el comandante en jefe también está participando? Sí, afortunadamente, la situación en la línea del frente se resolvió rápidamente y, sobre todo, considerando el significado de la alianza con el Reino de France, sería lo correcto que él también participara. Eso. Bien. Gran maestro. Ante las palabras de Benjamin, no pude evitar parecer bastante sorprendido. Grand Maréchal Rebel George W. Tinton. De hecho, fue mencionado como el jefe final de este trabajo, y de hecho salió como el jefe final del último capítulo, y a pesar de ser un enemigo a derrotar, era bastante popular entre los usuarios. Tiene excelentes habilidades y una personalidad digna de ser elogiado más que eso. A través de esto, la existencia que ha mantenido firmemente a las fuerzas rebeldes contra el poderoso ejército imperial. Sobre todo, en el último capítulo, que se evalúa como basura de perro, de hecho, junto con la batalla con Franklin, el mariscal George mostró la mejor batalla de jefes en términos de decoración del final. Incluso en una situación desesperada, ganó tiempo para que sus subordinados pudieran escapar y resistió obstinadamente solo contra el ejército imperial. Aunque había una sensación de estar enterrado por el sangriento ataque que tuvo lugar justo después de eso, sin embargo, el final de Grand Marshal George dejó una profunda impresión en las mentes de los usuarios, incluido yo, de muchas maneras. En ese sentido, tenía muchas ganas de verte una vez. Nunca pensé que la oportunidad llegaría tan pronto. Era el gran mariscal George, que había estado en primera línea no hacía mucho tiempo, y lo lamenté, pero en ese momento pensé que no tenía más remedio que renunciar a verlo. Pero el hecho de que se presentara para el banquete de esta noche comenzó a ponerme en gran expectación. Entonces, pasemos un buen rato hoy. Sí, senador. Lo haré. A las palabras de Benjamin, respondí con una sonrisa llena de anticipación. Pero, en ese momento, no podría importarme menos. Mirándome felizmente hablando así con el congresista, veo al general Franklin con una expresión un poco incómoda. Ahora que es así, por favor permita que ambos asistan. Lo entiendo. Seguiré tus órdenes. Yo. ¿Estás seguro de que estás bien? Incluso si alguien como yo participa en un lugar así, Seri Tiekuna y Jane McCree muestran reacciones opuestas a mi solicitud de asistir juntas al banquete. A diferencia del recaudador de impuestos que aceptó con la actitud de un soldado que obedece órdenes, yo hablé con voz suave mientras veía a Jane, que parecía bastante vacilante. No tienes que estar tan nervioso. Al fin y al cabo, es un banquete para celebrar la alianza. Ustedes dos pueden simplemente participar como mi ayudante y disfrutarlo al máximo. Si tienes la oportunidad, trata de coquetear con una buena persona. Odio eso. Voy a quedarme al lado de mi amo. Es un poco. Seri,
que interrumpió su negativa a mis continuas palabras, y Jen, que parecía un poco avergonzada. Tenía la intención de relajarme, pero sintiendo que la atmósfera se había vuelto un poco más extraña debido a esto, me aclaré la garganta un poco torpemente y dije, bueno. Pozo. Ah. De todos modos, siéntete libre de ir. Como ustedes saben, los rebeldes llevan la bandera de la libertad, de que todos los hombres son iguales. Por supuesto, hay que respetar la cortesía básica, pero no hay que ser demasiado rígido, lo entiendo. Ah. Bien. Obedeceré las palabras del señor Cranwell. Los dos aceptan con una sensación incómoda hasta el final. Al verlos así, sentí que no era tan fácil como imaginaba hacer un simple favor, ya que estoy en la misma posición que el dueño que tiene que cuidarlos personalmente. Está en un nivel diferente en muchos sentidos que cuando llevo a mis juveniles al club. Tal vez sea porque los tiempos son así. Mientras pensaba en eso, de alguna manera había dos personas con expresiones de puchero mirándome a la cara. En particular, al ver a Cerry, que mostraba la sensación de una leoparda hembra enojada, a diferencia de su habitual rostro inexpresivo, no tuvo más remedio que evitar su mirada. Maestro estúpido. Capítulo 75. Ese hombre me pertenece. ¿Cómo llegaron las cosas a ser así? Para ser honesta, ella sabía muy poco al respecto. Simplemente estaba disfrutando del banquete con la mente relajada, olvidando todas sus preocupaciones, como había dicho antes el capitán Cranwell, y pensó que otros estaban haciendo lo mismo. Pero, ahora mismo en este momento, esta escena frente a tus ojos, estaba despertando en ella una sensación completamente inesperada de vergüenza. ¿Dónde está un simple salvaje? Eso no es lo que va a decir un estúpido tipo azul que no conoce las costumbres que yo conozco. Dos mujeres que se vuelan la vida con voces ensangrentadas. Verlos irradiar emociones que son tan horribles que nunca antes los había visto. De alguna manera ella desencadenó esta situación. Jen no pudo evitar sentir una profunda confusión sobre por qué la situación había cambiado de esta manera. El general Franklin asistió al banquete disfrazado. Entre hermosa música, comida suntuosa y gente bien vestida, estaba apoyada contra la pared, contemplando la escena que tenía frente a ella en ese momento, la elegante decoración del salón de banquetes y el número de personas en él. Aunque el concepto de nobleza desapareció por completo tan pronto como comenzó la rebelión, y de hecho, la mayoría de las personas de alto rango en los rebeldes, incluido su padre, el senador Benjamin, eran plebeyos, por lo que rara vez se discutió. Pero, sin embargo, todos los presentes aquí estaban disfrutando de este momento, adornándose como nobles, y Franklin no fue diferente. Aunque el sistema de estatus puede haber desaparecido, el deseo de enfatizar la diferencia de estatus de que soy diferente de los demás no ha desaparecido. Pero, en este momento, su rostro, que tenía una hermosa apariencia que brillaba como una estrella, estaba actualmente en medio de una oscura insatisfacción. Es molesto, una sensación frustrante pero incómoda que se retuerce en las profundidades del corazón. No solo comenzó desde el interior del salón de banquetes. Sus inicios fue desde el momento en que su padre y Cranwell conversaban amistosamente. Cranwell, que ha estado hablando con su padre sin dudarlo desde que llegó aquí. Cuando lo miras, un sentimiento indescriptible de disgusto surgió automáticamente en la mente de Franklin. Ella misma no sabía muy bien por qué, pero una cosa, no había nada vagamente predecible. Esto, celos. ¿Es un sentimiento llamado? Queriendo monopolizar al señor Cranwell, mis celos. Era una historia llena de posibilidades. Para ella, Cranwell era un tesoro precioso que nunca se le podía quitar y que esperaba guardar para sí misma. Tal persona, desde el punto de vista de Franklin, el hecho de que estuviera teniendo una conversación agradable con esa persona llamada su padre, a quien odiaba incluso ver su rostro, estaba destinado a causarle un profundo disgusto. Al fin y al cabo, todo es por culpa de ese hombre. Tal vez sea porque soy una persona que solía rodar en la arena política, así que soy bueno para decir las cosas rápidamente. Sí. No habría venido aquí si supiera que me haría sentir tan sucia. Una vez más, mientras suprime los sentimientos sucios causados por ese ser humano, el padre. La mirada de Franklin estaba fija en Cranwell, que seguía saludando a otros dignatarios a través de la presentación de su padre. Este es el vicepresidente Thomas. Debe ser el famoso Edward Cromwell. He oído hablar de tu actuación hasta ahora, así que esperémosla a partir de ahora. Es un honor reunirme con usted, vicepresidente. Continuaremos dando lo mejor de nosotros en la guerra contra el imperio. Es un poco difícil verlo como un simple saludo, pero es una escena en la que se pueden sentir los elementos políticos. Al propio Cranwell no parecía importarle, pero desde el punto de vista de Franklin, era una mirada que le hacía sentir un rechazo instintivo, en particular, en que el sujeto que está haciendo el trabajo es el congresista Benjamin. Sentía el deseo de dejar este lugar con Cranwell tan pronto como fuera posible después de que terminaran los saludos de ese miembro del Parlamento, con el pensamiento de que no quería estar en ese puesto aún más.
Así fue en ese momento cuando pensaba que no me gustaba que todos los que estaban en esta situación me rodearan. General Franklin. Una voz vivaz la llamó de repente. En respuesta, Franklin apartó la mirada de Cromwell y del hombre, que se enfadaba más cuanto más miraba, y miró directamente en la dirección del sonido. Justo después de eso, lo que llama su atención es Jane, que tiene una expresión sonriente como siempre, y era la figura de un recaudador de impuestos de pie detrás de ella con una expresión altiva. ¿Qué estás haciendo? No me siento muy bien. No hagas eso, ve con nosotros. Creo que el capitán Cromwell tardará algún tiempo. ¿Te gustaría? Ciertamente, había demasiados ojos para ver solo a ese hombre con una expresión en blanco, y ella también se estaba ensuciando hasta el punto en que apenas podía soportarlo. En ese caso, sería mejor andar con las mismas mujeres que dijo Jane. Después de eso, los tres tomaron un bocadillo ligero y se sentaron en una mesa junto a la ventana al costado del salón de banquetes. Es increíble, es la primera vez que voy a un banquete como este, así que estaba muy nerviosa, pero creo que es mucho mejor de lo que pensaba. General Franklin, ¿no está acostumbrado a un lugar como este? De todos modos, es porque una familia es una familia. Sin embargo, la situación no es buena en este momento, por lo que la escala se ha reducido bastante. A pesar de que la alianza con el Reino de France se ha concluido, definitivamente se encuentra en una situación de crisis en este momento. Increíble. Es un poco reducido. No puedo esperar a ver cómo será después de que termine la guerra. Sí, si ganamos, probablemente celebraremos un banquete que es incomparablemente más grande que este. Bueno, los detalles son decisión de los superiores. Ahora es solo una observación vagamente esperanzadora, pero al mismo tiempo, la esperanza ardía más intensamente que antes en sus corazones mientras contaban esta historia. Aunque hubo grandes malas noticias al final, la guerra del año pasado también estuvo llena de buenas noticias. Además, a medida que este incidente preparaba los cimientos para un revés, sentían fuertes expectativas de que podrían ver el final de la guerra pronto. En tal atmósfera, Jane habló con el general Franklin frente a sus ojos con una leve sonrisa en sus labios. Espero que la guerra termine pronto. De esa manera, el general también se unirá al capitán Cromwell. Ah. No, eso es. La expresión del general Franklin comienza a colapsar por primera vez ante las palabras de Jane. Mirándola, que siempre estaba tan tranquila y tranquila, Jane le dijo con una expresión orgullosa en su rostro. Jejeje, ¿cómo estás? Todo el mundo sabe que el general Franklin y el capitán Cromwell son amantes. Aunque la situación no es razonable en este momento, los dos definitivamente se casarán después de la guerra, ¿verdad? Eso. Es decir, micrómetro. ¿Qué? Cuando llegue ese momento, por supuesto. Pensemos. Podría, pero Franklin trata de mantener su rostro lo más fresco posible de la historia de Jane. Sin embargo, mientras escuchaba su historia, una profunda anticipación comenzó a surgir en el corazón de Franklin. Boda. Ira. Estoy seguro de que incluso nos besamos, pero después de eso, todavía no es. Una vez que termine la guerra, es posible que tengas una relación más cercana con el capitán Cromwell. Para ser honesto, incluso antes del matrimonio, el intercambio de afecto entre un hombre y una mujer se hacía en secreto. Sin embargo, como nadie más sabe, Franklin está en el puesto de general. También era una de las fuerzas más importantes dentro de los rebeldes. Si sin pensarlo hubiera tenido una relación con Cromwell y de repente hubiera dado a luz a un niño, la pérdida de poder que se produciría habría sido fatal. Es un hecho históricamente comprobado que el embarazo es fatal para aquellos que manejan poderes mágicos. Entonces, pensando en otra razón para terminar la guerra lo antes posible, comenzó a encender su deseo de victoria más que nunca. Definitivamente lo superaré. Después de todo eso, el señor Cromwell y, creo que es bueno. Nuestro turno llegará solo cuando la guerra termine pronto y Franklin y el dueño se casen. Jajajajaja. En ese momento, una palabra de Serry de repente llegó con un gancho. Con respecto a esto, Jane lo trató como una broma y soltó una carcajada con un poco de vergüenza. A diferencia de ella, Franklin sintió que la euforia de antes disminuía y comenzó a endurecer su expresión. Y, general. Señor, ¿qué dijiste hace un momento? Franklin hace una pregunta con voz fría. Como resultado, la cara de Jane comenzó a verse profundamente avergonzada, pero, Serry, la persona que recibía la mirada, hablaba de manera tranquila, sin vacilar lo más mínimo. ¿Por qué estás tan emocionado? Si la primera esposa está decidida, ¿no es natural que la segunda y la tercera también puedan ser bienvenidas? Sabemos que esto es cierto no solo para los Morks, sino también para el Imperio. Suspirar. Serry Tiekuna hablando de la teoría. De hecho, aunque es una tendencia decreciente en estos días, se ha reconocido como una ley de poligamia o poligamia. Sin embargo, esto solo es posible con el consentimiento de las partes. Sí. Por supuesto que no.
Legalmente, ese camino está abierto. Franklin dejó el vaso que sostenía con esas palabras. Inmediatamente después de eso, dijo con una voz fría, pero te advierto de antemano. Será mejor que ni siquiera te atrevas a intentar sentarte al lado de mi hombre de ninguna manera. Incluso si eso significa que me entren los ojos sucios, eso es inaceptable. Yo, allí. El general Franklin, que recuerda a una bestia que intenta no ser privada de su presa, expresa abiertamente emociones cercanas a la intención asesina y emite una advertencia. Pero, a propósito de esto, el recaudador de impuestos le habló sin encogerse en absoluto. Lo siento, pero no puedo. Dado que la orden es tardía, puedo renunciar al puesto de corte real, pero Tiekuna, incluso si es tarde, definitivamente me mezclaré con ese hombre, tú. Este niño, un recaudador de impuestos que declara con confianza sin retroceder. Al ver la horrible presencia que se sentía entre los dos, Jen solo pudo temblar, sin saber qué hacer. Capítulo 76, tú sales. Dos personas expresando una ira sangrienta. Casualmente, este lugar en el que estaban era un punto ciego incluso dentro del salón de banquetes, por lo que ni siquiera tuvieron que prestar atención a su entorno. Así, mientras desprende una atmósfera salvaje que no empuja ni un centímetro. No lo habían expresado externamente, pero comenzaron a sentir los malos sentimientos hacia la otra persona que habían estado albergando en sus corazones. Ahora que lo pienso, ustedes cuatro han tenido mala suerte desde la primera vez que los vi. Un aborigen sin raíces se atrevió a mover la cola junto a mi Cramwell, ¿y luego qué ves qué? ¿Mezclar tu cuerpo? ¿Dónde está este tipo diciendo tonterías? Te han despreciado durante mucho tiempo. Al maestro, una gran alma, no un ser humano ordinario. No puedo permitir que una persona azul como tú monopolice a la gran persona que bajó para salvar a los Morks. A medida que escupían las historias que habían acumulado a lo largo de los años, la atmósfera entre ellos comenzó a volverse aún más formidable. Un sentimiento de incomodidad hacia la otra persona que tuve desde el primer encuentro. Ahora, a medida que comienza a emerger en serio, al mismo tiempo, los colmillos que han estado moliendo por dentro también comienzan a mostrarse. Mientras tanto, los modales y los empujones que se habían colocado entre ellos comenzaron a desaparecer rápidamente. A ver, así que no hay nada que un simple salvaje no pueda hacer. En el mejor de los casos, el lugarteniente de Cromwell Sama se atrevió a luchar contra mí, su superior, así que debe haberse vuelto loco porque quería morir. Parece que has olvidado quién soy. No importa cómo lo mires, Tiekuna es el hermano menor del gran jefe de la tribu Mok. Si algo sucede, no sabrás qué pasará con la alianza que has hecho con los Morcos. Mientras el otro lado sacaba una espada llamada Status, el otro lado sacaba una lanza llamada Lazos de Sangre y la empuñaba. En respuesta, Franklin finalmente sintió que la última pizca de paciencia se estaba agotando y le habló con ardiente ira a Serry. Tú sales. Me aseguraré de que no dejes que ese bastardo vuelva a revolotear. El mar deseado. Aprovecharé esta oportunidad para cortarme esa nariz orgullosa. Ante las palabras de Franklin, el recaudador de impuestos gruñó, emitiendo una matanza similar a la de un animal. Así que los dos salieron del salón de banquetes en una atmósfera sangrienta. Al verlos a los dos así, Jen, que se quedó sola, se apoderó de ella un profundo desconcierto y ansiedad. ¿Qué hacemos, ¿No es esto muy peligroso? Jane se quedó sin palabras bajo la presión de dos personas que poseían una fuerza incomparable. Pero, aparte de estar asustada y temblando así, Jen sabía con certeza que no podía dejar que esta situación pasara desapercibida. No lo sé, pero es un hecho claro que algo grande sucederá en una gran pelea. Y en este momento, Jen llegó a la conclusión de que solo había una persona en su cabeza que podía detener esta situación. Eso. Sí. Cramwell. Si es él, estoy seguro de que será capaz de detener a los dos peleando de alguna manera. De hecho, él es el que se puede decir que es el culpable de esta situación, y al mismo tiempo, la única persona que puede detenerlos en esta situación. Así que, mientras pensaba que no tenía más remedio que llamar a ese hombre por ahora, Jane se levantó inmediatamente de su asiento y se dirigió hacia el centro del salón de banquetes donde estaba Cramwell. A propósito, Con todo, mientras se acercaba a Cramwell, Jane no tuvo más remedio que detenerse. Esto es cierto no solo para ella, sino también para muchas personas en el salón de banquetes en este momento. Eso sería también, actualmente, de hecho, el máximo poder de los rebeldes y el líder que los ha liderado. Porque el mariscal George W. Sinton estaba allí. Leer en Navonax.com. El mariscal George tiene una impresión tranquila y gentil, pero al mismo tiempo tiene un carisma tranquilo que nunca se puede subestimar. Aunque su autoridad una vez se vio sacudida por la conspiración del general Gates y el presidente John,
Los presentes aquí se inclinaron cortésmente uno por uno, viéndolo solidificar su posición como el líder inquebrantable de los rebeldes después de la aplastante derrota en la batalla de Compton. Lo estaba haciendo, señor, gran mariscal. Ha sufrido mucho, senador Franklin. Esto me ahorró muchos problemas por un tiempo. Me siento muy afortunado de tener a alguien como tú en nuestros rebeldes. Simplemente hice lo que tenía que hacer para ser libre. Y esta vez, no solo yo, sino que esta persona también me ayudó mucho. El senador Benjamín muestra una sonrisa amable sin perder su actitud humilde. Tampoco se olvidó de contar la historia del capitán Cranwell que estaba detrás de él. Este es él, Este es Arthur Cromwell. A Gaka le gusta esto. Pozo. Es un verdadero honor conocerle, gran mariscal George. De manera inusual, Cranwell parece bastante nervioso. Ciertamente, era una escena natural dado que el oponente era el comandante, pero Jane, que estaba mirando esto desde la distancia, no pudo evitar sentir una sensación de ardor en el estómago. Cranwell no podía ser perturbado en este momento cuando estaba hablando con el general, no con nadie más. Sobre todo, como el asunto era un asunto, mientras existiera la posibilidad de que si tergiversaba este hecho aquí, no solo el general Franklin y el recaudador de impuestos, sino también Cranwell, fueran objeto de chismes, no tenía más remedio que esperar a que este tiempo terminara lo antes posible. Pero, soy muy consciente de sus logros. Nunca olvidaré lo que he hecho como representante de los rebeldes. Está sobrevalorado. Por el contrario, nunca olvidaré la gracia que me trató tan generosamente cuando pertenecía al ejército imperial. Jajajaja, si ese es el caso, ¿no era yo también un general del imperio hasta que me rebelé? Solo hay una diferencia en el tiempo, pero no creo que haya necesidad de hacer una diferencia en el sentido de que eligieron el camino de la libertad incluso tardíamente. Gracias, gran mariscal. Pues entonces, he conocido al héroe de la batalla de Saratoga después de mucho tiempo, así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para escuchar su historia lentamente. ¿Cómo es? ¿Te apetece tomar una copa por allí? Es un honor. Daewonso. Estaré encantado de unirme a ti. Desafortunadamente, en lugar de terminar la conversación, Cranwell y el mariscal George comenzaron a hablar más y más mientras inclinaban sus gafas. Al ver esa escena, Jen no pudo evitar pisar fuerte y mirar la escena. Un campo de entrenamiento situado a cierta distancia del salón de banquetes. Como el tiempo es el tiempo, en este lugar sin una sola hormiga, el general Franklin y Seri se miraron el uno al otro con expresiones frías en sus rostros. Como acababan de salir del salón de banquetes, los dos vestían vestidos ligeros y mucho menos armaduras o armas. En cada mano, solo había una espada de hierro sin filo y un bastón de madera que se usaba para el entrenamiento. En este momento, miraron al enemigo frente a ellos con una actitud más seria que cualquier batalla que hubieran experimentado en sus vidas. Sé que este tipo no es normal. Pero aún así, el oponente es un asesino. Como alguien que se especializa en emboscadas, no hay razón para que pierda si sé que se avecina un ataque. Vi la fuerza de esa mujer en la última batalla. Un mago con un gran poder. No debe tomarse a la ligera, pero aún así, sería débil contra el combate cuerpo a cuerpo. Además, los alrededores están cubiertos de oscuridad, así que tengo una ventaja. Basándose en sus propias razones, pensaron que sus probabilidades eran más altas. Sin embargo, aparte de las probabilidades basadas en estos cálculos, las chicas tenían una idea en común. Lo que sea, debo aprovechar esta oportunidad para romper el espíritu de esa perra, hacer mío a Cranwell, para vincularse con el maestro. Con ese pensamiento en mente, los dos comienzan a liberar energía mágica de todo su cuerpo, al mismo tiempo que emite una señal de poder imparable llena de asesinatos sinceros. Comenzaron a preparar sus propios ataques para atrapar al odioso gato callejero frente a ellos. Seri Tiekuna, una mujer que se enorgullece de ser la mejor asesina de la tribu Mok. Aparte de este sentimiento apasionado, comenzó a luchar con calma para derrotar al enemigo frente a sus ojos. El oponente es un mago con gran poder. Dado que la distancia era de unos 20 m, estaba en desventaja a esta distancia. Lo primero que hay que hacer es acortar la distancia. Entonces, un publicano que hace tal juicio y usa la magia al mismo tiempo. Justo después de eso, su cuerpo desapareció a medida que se asimilaba con la oscuridad que se extendía por todas partes. Ríe. Vaya, uno de los secretos del asesino Mok, una magia que solo se puede usar en una noche oscura como ahora, una magia que borra por completo la presencia y desaparece. Aunque la duración nunca fue larga, solo unos segundos. En esa cantidad de tiempo, habría sido suficiente para acortar la distancia con el oponente y golpear la espalda de una vez. Entonces, Seri se acerca rápidamente a Franklin, quien se avergüenza con una mirada de sorpresa en su rostro por un momento. Luego,
basándose en su agilidad única, saltó del suelo y trató de blandir su espada contra Franklin. No importa lo difícil que sea matar, Serry maneja su fuerza. Sin embargo, con este único golpe, continuó atacando mientras estaba segura de que el oponente no podría luchar de inmediato. Este es el final. Este azul tan molesto. Capítulo 77, Pelea de gatos. Un recaudador de impuestos blandiendo una espada contra Franklin. Con este golpe, propinado con total disimulo, pensó que sería capaz de acabar con su oponente. Por supuesto, no habría defensas como barreras mágicas, pero no sería fácil bloquear el golpe de Serry, que está especializada en el asesinato, con su poder defensivo como maga. Tan seguro de la victoria en esta situación, la espada de Serry voló directamente hacia el hombro de Franklin. A propósito, Kang. Al momento siguiente, un sonido repentino y agudo. Al mismo tiempo, el rostro de Serry comenzó a verse envuelto en una profunda vergüenza por el frío que sentía. Rábano. ¿Qué? La sorpresa de Serry fue perfectamente ejecutada. Lo que lo bloqueó fue un enorme bloque de hielo que apareció frente a sus ojos. Se eleva desde el suelo y se bloquea entre Serry y Franklin. En esta situación inesperada, Serry comenzó a sentir una profunda confusión por un momento. En ese momento, un escalofrío que comenzó a subir rápidamente a lo largo de la espada que estaba incrustada en él. Al mismo tiempo, al ver la daga que había comenzado a congelarse, Serry la sacó apresuradamente con todas sus fuerzas. Cook sentí un escalofrío incluso después de un breve momento de contacto. Al mismo tiempo, era consciente de que esta zona fría se estaba ensanchando cada vez más, y no tuvo más remedio que distanciarse. Encontrado. Renuncia. En ese momento, su apariencia comenzó a aparecer nuevamente al mismo tiempo que se disipaba la magia. En respuesta, el rostro de Franklin todavía tenía una sonrisa profunda, mientras que el rostro de Serry comenzó a endurecerse fríamente al verla. ¿Cómo? Claramente, ocultó por completo su presencia. ¿Cómo te enteraste? Un recaudador de impuestos que hace preguntas con profundas dudas. Sin embargo, en lugar de responder a esto, Franklin nuevamente congeló los alrededores con su magia desbordante y habló con voz suave. ¿Estás diciendo que estás ocultando tu presencia tanto? Lo siento, pero una sorpresa tan simple no me sirve de nada. Franklin le habla a Serry con una voz llena de serenidad. Sin embargo, aparte de hablar como si nada hubiera pasado. En este momento, Franklin respiraba aliviado. Estuvo cerca. Incluso si la magia hubiera llegado un poco tarde, habría sido el fin del juego. Para ser honesta, cuando Serry desapareció frente a sus ojos, también estaba bastante avergonzada. Aparentemente, como el oponente era un asesino, un ataque sorpresa en la oscuridad corría el peligro de convertirse en un golpe fatal incluso para el gran mago. Pero, en medio de esta inesperada situación, comenzó a preparar planes de contingencia con la mayor calma y rapidez posible. Aunque invisible, Serry estaba seguro de estar acercándose a donde ella estaba en este momento, y en el momento decisivo, estaba a punto de golpearla. No puedes verlo con tus ojos, pero se predice el ataque sorpresa del oponente. Y en este sentido, Franklin tuvo la suerte de tener algo de magia útil. Es como una trampa. Magia que se supone que se activa en respuesta al ataque de un oponente. Telaraña congelada. Una magia original desarrollada por Franklin. Originalmente, era una magia hecha para reaccionar de acuerdo con la vibración del aire con el fin de evitar un ataque que es difícil de perseguir incluso a simple vista, como una bala voladora. Por mucho que el oponente oculte su presencia, no podrá ocultarla. Así es como Franklin preparó la telaraña con anticipación y pensó que si el ataque del oponente entraba, debería devolverle el golpe. En el momento en que se completó, apenas pudo bloquear el ataque que volaba en esa dirección. Por supuesto, estos hechos ni siquiera tenían que ser explicados a la otra persona. Esto puede ser un poco peligroso si se prolonga durante mucho tiempo. Ya que sucedió así, tan pronto como sea posible. Decidiendo poner fin a la situación con este impulso, Franklin liberó su magia y lanzó otro hechizo. Entonces, esta vez me toca a mí. Con esas palabras, Franklin comienza a formar trozos de hielo del tamaño de un puño a su alrededor. Al verlos apuntar al lugar del recaudador de impuestos como flechas cargadas, el recaudador de impuestos no pudo evitar fruncir el ceño. Y, ¡pacán! Con un sonido agudo, las balas de hielo fueron disparadas directamente hacia el lugar donde estaba Serry. Al verlos volar en esta dirección con una velocidad aterradora, Serry comenzó a activar su magia nuevamente. Labre Psique. La magia que envolvió el cuerpo del recaudador de impuestos con el conjuro compuesto por el lenguaje antiguo. Inmediatamente después de eso, innumerables trozos de hielo comenzaron a caer donde estaba Serry. Guaguaguaguán. Junto con una fuerte explosión, el aire blanco y frío comenzó a rodear el área, al mismo tiempo que cegadora. Una sensación tan fría que incluso Franklin se estremeció a través de su cuerpo. No fue intencionado, pero fue una magia que se usó un poco en exceso. Al ver esto, Franklin pensó que esto habría hecho mucho daño al oponente, incluso si no terminaba allí. La defensa de un asesino tampoco es tan buena.
Tal vez esto sea suficiente. A propósito, una sensación repentina y aterradora. No había tiempo para usar la telaraña congelada, por lo que Franklin se apresuró a envolver todo su cuerpo en una barrera mágica. Pero, el dolor punzante se sintió al momento siguiente. Entonces, en sus ojos, con un cuchillo clavado en el hombro, Seri, que tenía una expresión fría en su rostro, comenzó a aparecer. El golpe de Seri que logró penetrar la barrera mágica. Afortunadamente, las heridas no eran profundas, pero las secuelas del inesperado ataque sorpresa supusieron un shock psicológico considerable para ella. Maldita sea. Estallido de hielo. Incluso a una distancia bastante corta, Franklin explota la magia de ataque mientras corre el riesgo de dañarse a sí mismo. Al mismo tiempo, Seri sacó la espada que había estado apuñalando y luego retrocedió en un instante, ampliando la distancia. Shit. Sus rápidos movimientos no son fáciles de seguir incluso a simple vista. Al ver esto, Franklin chasqueó la lengua mientras sentía que le dolía el cuerpo por las secuelas de usar la magia justo enfrente de su nariz. Estuvo cerca. Si le hubiera dado un poco más de espacio en esa situación, se le habría volado un brazo. Antes de eso, si esto hubiera sido una batalla real, podría haber sido derrotado con un cuchillo clavado en mi garganta con ese golpe. Franklin frunce el ceño ante la sangre que fluye de su hombro. En este punto, no tuve más remedio que admitir que la otra persona era más inusual de lo que pensaba. Pero, aún así, Franklin todavía no tenía pensamientos de derrota en su mente. Aunque pasó por una crisis considerable e incluso se lesionó, sin embargo, no era bueno que el oponente que tenía enfrente estuviera en peores condiciones que él, porque nunca se vio bien. Seri está sudando como la lluvia en esta situación en la que parece que hay niebla por todas partes debido al frío. Sin embargo, la anormalidad de su cuerpo no era solo fatiga. Una pierna visible a través del vestido rasgado. Las manchas rojas de sangre eran visibles donde el hielo aún estaba congelado debido al daño de golpes anteriores. A diferencia de ella, que no tiene problemas en combate en este momento, Seri no se ve bien en muchos aspectos. Al ver esto, Franklin habló con confianza y con una sonrisa en los labios. Si hicieras esto, ¿lo sabrías? No importa cuánto luches, no puedes derrotarme. No luches inútilmente y te rindas en este punto. Odio. Un publicano que rechaza sus palabras como si las cortara con un cuchillo. Al mismo tiempo, se enderezó de nuevo y comenzó a prepararse para el ataque. Se ve bastante incómoda debido al dolor en una pierna. Aún así, su actitud de no rendirse en absoluto hizo que Franklin se sorprendiera un poco, incluso con ese tipo de lesión. ¿Quieres decir que amas tanto? El capitán Cramwell, para ser honesta, todavía no me gustaba su actitud hacia su hombre. Sin embargo, como mujer, su renuencia a renunciar a la persona que amaba bajo ninguna circunstancia evocó cierta simpatía por parte de Franklin. Pero no puedo darle un asiento a mi lado. Nunca. Nunca seré igual que mi madre. Así, en ese momento, frunciendo el ceño ante los recuerdos de ese día que comenzaron a volver a él, Franklin comenzó a liberar su maná nuevamente. Si haces un ataque torpe y entra el mismo ataque rápido que antes, probablemente será bastante difícil de manejar. ¿Mantendremos una postura de contraataque como la primera vez que lo hicimos aquí? Si usas Frozen Web para mantener una postura de contraataque, no podrás usar otra magia de ataque. Sin embargo, dado que el movimiento del oponente era tan inusual, Franklin decidió que era lo mejor por ahora. En respuesta, activó su magia mientras esperaba un ataque del otro lado. Labre Psique. Al ver esto, el recaudador de impuestos usa magia. Al verla ponerse la misma magia que usó para evadir su ataque antes, Franklin llegó a esperar el mismo ataque que antes. De ninguna manera. En ese momento, tardé en responder, pero en la situación actual, la razón por la que no puedo bloquear ese nivel de ataque parecía ser una técnica para mejorar las habilidades físicas y aunque la potencia era bastante grande, aún así, Franklin pensó que era lo suficientemente defendible. A propósito, Rotiranoa, Sanipaar, Abolareka, Sunigras, Nela Kitoria Tumparagra Selo Korosuk. No, este año. Capítulo 78, el ganador final. ¡Wow! Dios mío. Dios mío. Con su respiración agitada, Seri lanzó un hechizo sobre su cuerpo. Magia que aumenta la velocidad, fortalece el poder de ataque y mejora los reflejos. Sin embargo, a pesar de que sus habilidades físicas generales estaban aumentando rápidamente, sabía muy bien que la situación actual no era buena. El dolor en una pierna que no había parado desde hacía un tiempo continuaba doblando, y su fuerza física estaba a punto de tocar fondo en cualquier momento. Fuerte. Esa mujer. Sabía que su oponente era una persona fuerte con cierto nivel de habilidad. Sin embargo, en este momento no tuvo más remedio que reconocer a Seri. A pesar de todos los ataques, Franklin todavía emite un poder mágico considerable y se ve relajado. Al verla demostrar que su poder mágico era tan superior como sus grandes pechos, su publicano sintió un poco de admiración y celos. Ella pensó,
se convirtió en la primera mujer de mi amo simplemente porque se conocieron primero, no fue eso. Aunque estaba molesto, no tuve más remedio que admitir lo que tenía que admitir. Como guerrero honorable de la tribu Mork, es natural mostrar respeto a los fuertes. Sin embargo, no tenía intención de irse así. Aparte de reconocerla como su confidente, el publicano no tenía intención de renunciar a Cranwell, diciendo que habría preferido morir. En primer lugar, ella lo siguió hasta aquí con ese propósito. Lo arriesgará todo para ganar este partido. Estaba decidida a hacer que su pareja la reconociera. Y en este momento, Ceri era consciente de que su oponente se estaba preparando para contraatacar con la misma magia que antes. En esta brecha, comenzó a fortalecerse reuniendo todo el poder mágico disponible para ella. La magia única de la tribu Mork va mucho más allá del fortalecimiento físico ordinario de los guerreros. Aunque el tiempo de retención fue corto, llevarlo por todo el cuerpo me permitió verter todo de un solo golpe. Ceri se preparó para dar el golpe final al hombre que tenía delante. Si puedes detenerlo, trata de detenerlo. No importa lo sólido que sea el muro de hielo. Verá a través de todo. Así, estaba llena de tanto poder que ni siquiera ella podía reprimirlo. Ceri apuntó con su espada a la mujer frente a sus ojos. Y, ¡oya! El cuerpo de Ceri corre hacia adelante a una velocidad increíble, como si una estrella estuviera saliendo disparada. Con un golpe que recordó a un destello de luz verde, la espada de Ceri comenzó a volar hacia donde estaba Franklin. De ninguna manera. Inmediatamente después de eso, un trozo de hielo se eleva frente a Franklin como antes. La sólida muralla, reforzada con magia en lugar de simple hielo, resistió el ataque de Ceri justo enfrente de Franklin. Pero, jejijic. Tintinear. Un muro de hielo que se rompe en pedazos. Inmediatamente después de eso, el ataque de Ceri comenzó a volar hacia Franklin, quien quedó indefenso. Para ella, como maga, es una posición que le es imposible evitar. Franklin trató urgentemente de usar otra magia, pero, el ataque de Ceri fue un paso más rápido que eso. El ataque de Ceri penetra en el cuerpo de Franklin incluso antes de que se complete el círculo mágico. Con este golpe cayendo precisamente sobre su hombro donde acababa de infligir la herida, Ceri comenzó a sentirse seguro de su victoria. Gané. En ese momento, momento siguiente, algo se escarbó entre ellos con un sonido agudo, algo que bloquea el ataque de Ceri y al mismo tiempo tira del cuerpo de Franklin hacia atrás. Una profunda vergüenza comenzó a aparecer en los rostros de las dos personas. ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interferir? Ceri y Franklin alzan la voz bruscamente. Aunque fue un momento dramático, una o ambas partes podrían haber resultado gravemente heridas. Sin embargo, en este momento, las mujeres se sintieron aún más enojadas porque su lucha por el orgullo había sido interrumpida. Pero, esto. Este. ¿De ninguna manera? Las dos personas descubrieron tardíamente las cosas que los arrastraban. Inmediatamente después de eso, su ira de antes desapareció como nieve derretida y, en cambio, no pudieron evitar sentir una profunda vergüenza. Che. Ángel, señor. Maestro. Ángeles vestidos con armaduras blancas plateadas se interponen entre ellos. Inmediatamente después de eso, la voz de la persona que habían esperado comenzó a sonar en sus oídos. Me preguntaba dónde estábamos en medio del banquete, y estábamos peleando en un lugar como este. Micrómetro, Lo siento, maestro. Las palabras de Cranwell contenían un poco de irritación. Franklin y el recaudador de impuestos no tuvieron más remedio que dejar las armas con expresiones de vergüenza en sus rostros. Y, eso. Así que esto es todo. Franklin trata de explicar la situación de alguna manera. Sin embargo, después de evitar que ella hiciera esto con su mano, Cranwell primero colocó su mano sobre su hombro, donde la sangre todavía fluía. La explicación llega después de que la herida se haya curado. Por favor, quédense callados por ahora. Sí, de hecho, lo soy. ¿Qué demonios está haciendo esto? No importa cuánta magia de recuperación haya, no habría sido casi un desastre. Con esas palabras, Cranwell usó su aura para curar las heridas de las dos personas, sintiendo que el dolor desaparecía con la cálida sensación de su tacto. Franklin y Ceri comenzaron a sonrojarse un poco por un momento, justo después de que la lesión hubiera terminado de sanar. Cranwell se puso de pie, los miró con expresión tranquila y preguntó, entonces, ¿qué demonios está pasando? Según Jen, el ambiente de repente se volvió hostil y estalló una pelea. ¿De qué demonios estabas hablando? Como oficial que preside, Franklin se siente bastante avergonzado de decir la verdad. Sin embargo, dado que era difícil decir abiertamente algo sobre tomar a su concubina, se preguntó cómo podría ser una excusa apropiada aquí. Pero, hubo una disputa sobre el hecho de que el amo tuviera una concubina. Sí,
Oye, Seri tira abiertamente su recta como si se riera de sus preocupaciones. En respuesta a esto, Cranwell comenzó a mirar en blanco por un momento. Franklin también se sintió un poco estupefacto y no pudo evitar quedarse sin palabras por un momento. Una historia inesperada de la boca de un recaudador de impuestos. Volví a hacer la pregunta con voz aturdida, sintiendo como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Yo, ese. ¿Qué acabas de decir? ¿Lo hiciste? Mi amo dijo que se peleaban por el número de esposas que tenía. Franklin afirma que ella debería ser su esposa sola, pero no lo creo. ¿No es cierto que un hombre de tu estatura puede tener 3 o 4 esposas? Seri vierte historias como un bombardeo de alfombra con un rostro tranquilo. Al escucharla hablar así, me pregunté de qué se trataba todo esto. Yo pensaba que sí, pero, de repente, comencé a recordar que este no era el mundo que conocía, sino un mundo en un juego de fantasía. Si lo pienso. En este mundo, la poligamia y la poligamia eran legales, ¿verdad? De hecho, entre los NPC que conocí en la misión, había bastantes personas así. Un hombre que está preocupado porque sus esposas discuten demasiado, una dama noble que dice que es demasiado difícil manejar a su marido, etc. Por supuesto, para que esto sea posible, debe haber una relación amistosa. Acuerdo entre la pareja, pero para mí, que vivía en una sociedad moderna donde este tipo de sistema matrimonial está prohibido por ley, esta historia no podía evitar ser impactante en muchos sentidos. El problema es que la persona en cuestión soy yo, no otra persona. Así que, a pesar de la conmoción, reprimí este sentimiento confuso tanto como pude. Miré al recaudador de impuestos frente a mí e hice una pregunta con la voz más tranquila posible. ¿Qué? No hay ningún problema legal en particular. ¿Por qué de repente dijiste algo así? Ni siquiera estoy casado todavía. Hablé con Franklin antes. Cuando termine esta guerra, planeo casarme con mi amo. Si eso sucede, ¿no tendría yo también una oportunidad la próxima vez? Una propuesta indirecta que escuché de una manera verdaderamente extraña y algo que se puede llamar una confesión. Sentí que mi cara se calentaba y automáticamente miré a Franklin, que estaba parado justo a mi lado. En este momento, parecía impotente, su piel blanca pura enrojecida como el rubor. En ese momento, tanto ella como yo estábamos perdiendo el sentido debido a que las bombas estallaban una tras otra. El recaudador de impuestos es como, añadió con la sensación de que todavía queda un paso. Pero Franklin está en contra de que su amo tenga una concubina. También quiero mezclar su cuerpo con el de su amo. Ella dijo que no podía hacer eso. Esto es incomprensible. Esto es malo para Franklin por ser demasiado codicioso. La historia de Seri que te dejará mareado hasta el final. Al escuchar esto, Franklin se sentó en el suelo y bajó la cabeza como si no pudiera soportarlo más. También me sentí mareado y no tuve más remedio que girar la cabeza por un momento y tomarme el tiempo para calmar esta sensación caótica. Capítulo 79. Quiero que solo me mires a mí. Después de tomarse un tiempo para refrescarse, le dije a Jen que hablaría con Franklin por un momento y le di instrucciones a Jen para que llevara al recaudador de impuestos. ¿Es esto una orden? Sí, es una orden. Por favor, síguenos. Entiendo. Esperaré buenos resultados. Franklin se va, dejando atrás palabras que son difíciles de responder con sinceridad. Mirándola, dejé escapar un pequeño suspiro. Hacia ella, sentado detrás de ella como está. Volví la mirada hacia Franklin. Franklin bajó la cabeza, con el rostro enrojecido por la conmoción que aún no había desaparecido. Y esto fue lo mismo para mí mientras la miraba. Pensé que por fin me había calmado. De todos modos, la charla sobre el matrimonio y todo lo demás fue un gran shock para mí. Pensamientos como ese. No es que no lo haya hecho todo, pero, en primer lugar, definitivamente éramos amantes, y como ambos éramos adultos, probablemente era natural pensar así, pero como era de esperar, la otra persona tiene tales pensamientos. El hecho de que lo escuchara de un tercero en lugar de hacerlo fue impactante en muchos sentidos. En medio de la incomodidad que nunca desapareció, me senté cuidadosamente a su lado. Aún así, ella y yo solo pudimos mantener su silencio durante un rato y bajar la cabeza en silencio. Las bombas que explotaron antes eran tan grandes que no tenía ni idea de qué decir. En un periodo de silencio tan incómodo en el que un segundo parecía años. Por ahora, lo estoy. Abrí la boca con cautela, sintiéndome obligado a decir algo aquí. Yo, por lo tanto, En primer lugar, gracias, sí, Rábano. ¿Qué es un sonido? Eso, matrimonio. Me refiero a la historia,
De todos modos, el hecho de que pienses de esa manera significa que te gusto tanto. Al oír estas palabras, el general Franklin bajó la cabeza en voz baja y volvió a sonrojarse el rostro. Su habitual comportamiento tranquilo no se ve por ninguna parte. Me pareció muy lindo verla actuar como una niña pequeña. No tuve más remedio que mantener la boca cerrada de nuevo, sintiendo que me estaba avergonzando aún más sin ninguna razón. En ese momento, en mis oídos, su vocecita comenzó a escucharse. Adivinación. Multa. Sí, mi. Incluso si tengo esos pensamientos. Multa. ¿Qué? Por lo tanto, casarse contigo. Estoy pensando en hacerlo. Hice una pregunta con voz temblorosa. De hecho, Franklin pide la respuesta a su propuesta. Con respecto a esto, sentí que me quedé sin palabras debido a la repentina e intensa tensión. Pronto, la vi mirándome nerviosamente con la cara roja. Comencé a sentir la obligación de dar una respuesta apropiada. En realidad, no había nada en que pensar o dormir. Es solo que la persona que dijo esto primero fue diferente de lo que esperaba, porque la respuesta a esto ya estaba decidida en mi mente. Bien. Sí. Yo también, hacer. Me gustaría. Textura, alma. A mis palabras, Franklin comienza a temblar y no sabe qué hacer. La profunda tensión que se sentía en ella. Y a medida que sentía aún más su emoción y alegría, una sonrisa tímida comenzó a aparecer en sus labios. A continuación, Franklin apoya suavemente su cabeza en mi hombro, sintiendo la calidez que transmite. Comencé a acariciar cuidadosamente la cabeza, una textura suave pero acogedora, sintiendo la sensación que salía de las yemas de sus dedos. Una sonrisa tranquila comenzó a aparecer automáticamente en mis labios. Ella es algo que siento todo el tiempo, pero cuanto más la miro, más creo que es adorable. Pensando que definitivamente sería feliz si tuviera a alguien así como mi esposa, me entregué a esta atmósfera actual por un tiempo. En ese momento, Cromwell. Yo no. ¿Quieres tener a otra mujer en tus brazos? Sí. En esta atmósfera, Franklin de repente cuenta una historia sutil. Mirándome, que estaba perpleja por esto, habló con una voz más seria. Justo ahora. Tú también lo escuchaste. Ese tipo. Una historia contada por Seri. Creo que le gustas tanto como a mí, ¿qué piensas de eso? Ante las palabras de Franklin, comencé a preocuparme de nuevo. Para ser honesto, ya me había dado cuenta de que Seri estaba cierto enamorado de mí. Sin embargo, no tenía idea de que sería a nivel de personas que dijeran abiertamente que querían abrazarme. ¿Es porque son nativos y su cultura es de espíritu libre? Pero viendo que está relacionado con historias sobre matrimonio, etc., no creo que ese sea el caso. De todos modos, viéndolo simplemente, no había ninguna razón particular para el rechazo desde mi punto de vista. Independientemente de las diferencias culturales, un harén es el sueño de todo hombre. No tenía ninguna razón para rechazar a una hermosa mujer que decía que le gustaba. Sin embargo, en ese momento, vi su expresión nerviosa y ella preguntándome estas cosas. Al observar a Franklin, me di cuenta de que esta pregunta no era simplemente pedir mi opinión. Aunque no puede hablar externamente, su actitud parece ser que quiere saber algo a través de esta pregunta. Sobre esto, pensé que mi única palabra podría herir a la mujer que amo. Primero, le hice preguntas cuidadosamente. Antes de responder a eso. ¿Qué te parece? ¿Se trata de tener una concubina o algo así? Franklin parece sorprendido por mi pregunta, pero luego desvió ligeramente la mirada. En voz baja, no me gusta. Sin embargo, desesperación, respondió con una voz que transmitía emoción. Ese tipo de cosas. No. Compartir a alguien que amas. Soy yo. Cromwell, solo te quiero a mí. Desearía que solo pudieras mirarme. A otra mujer. No quiero perderte por alguien más joven y más hermosa que yo. Sé que es codicia, pero yo. Franklin habla como si estuviera sacando algo profundo en su corazón, sintiendo los sentimientos de su pequeñez y sufrimiento contenidos en su interior. Yo soy así. Abracé su cuerpo con fuerza. Agradable, cromo. Pozo. La visión de ella mirándome a la cara, deteniéndose un momento en mis acciones. Mirando su rostro, que estaba ligeramente lloroso debido a la excesiva emoción. La sostuve en silencio por un momento y la mimé cuidadosamente mientras sufría, con la idea de curar mágicamente las heridas de su corazón, como su amante, al mismo tiempo, como alguien que podría convertirse en mi esposo, mientras piensa en querer aliviar ese dolor. Husmear, ¿te sientes un poco mejor? Sí. Gracias a... Con el paso del tiempo, Franklin volvió a calmar sus emociones. Quizás gracias a estar en los brazos del hombre que amó por un tiempo, pudo escapar de su estado de ánimo confuso hace un momento y recuperar la compostura, la cálida sensación de su hombre reconfortándola. Franklin sentía que su amor por el hombre se profundizaba aún más a medida que sus palabras y acciones parecían tocar las heridas de su alma. Arrepentido. Porque se ve feo.
Sinceramente, un poco. Fue extraño, ¿verdad? Están siendo tan irrazonables sobre algo que no tiene problemas legales. No. Bastante. Creo que es posible. Pero, honestamente, era difícil simpatizar con una sola cosa. La historia de que Sadie es más bonita que tú. No me hace nada feliz si hablo así, es verdad. Desde la primera vez que lo vi. Y hasta ahora. Creo que eres más hermosa que cualquier mujer que haya visto en mi vida. Franklin siente que su corazón vuelve a latir con fuerza ante las palabras de Cranwell. Sin embargo, en este momento, en lugar de dejarse llevar por estas emociones, corrigió su corazón vacilante y mantuvo la calma. Pero tú también lo sabes. No es normal que yo haga esto. Bueno, según los estándares legales, eso es cierto. Hay bastantes personas así a mi alrededor. ¿Es así? Quizás estoy siendo demasiado sensible. Micrómetro. Cranwell reconoció algo en las repetidas palabras de Franklin. Luego le dijo esas palabras a Franklin. De hecho, en este momento, dijo lo que más quería escuchar. Si tienes algo que decir, te escucharé. Por favor, no se sientan presionados y simplemente hablen. No podía decírselo a nadie. Sin embargo, esta es una historia que debe ser contada a una persona preciosa con la que le prometes un futuro. Impulsado por un sentimiento de obligación hacia él, ella contó su historia que estaba en su mente en este momento. Comenzó a sacar cuidadosamente la historia que había estado en su corazón, algo relacionado con la espina que estaba clavada en su corazón. Al mismo tiempo, albergaba una pequeña esperanza de que, si fuera esta persona, podría arrancar la espina. Capítulo 80. No hiciste nada malo. En la memoria de la muchacha, mi madre nunca fue una persona hermosa, un ser con una apariencia fea y distorsionada y una piel agrietada y áspera como un lagarto, y a menudo se acostaba en una cama de enfermo como si no se encontrara bien. La presencia de una madre así siempre permaneció como una marca en el corazón de la niña. Debido a esto, siempre se sintió avergonzada de su madre, hasta que un día, ante los ojos de una muchacha así, apareció una mujer. ¿Eres pequeño? Te ves tan linda como escuché. Una mujer que se abraza a sí misma con su deslumbrante belleza brillando intensamente. Al verla, a diferencia de su propia madre, que era tan fea, era tan hermosa, como si me recordara a un ángel que había bajado del cielo. La muchacha pensó para sí misma, desearía que esta persona fuera su propia madre. No soy esa persona fea que siempre se acuesta. Dijo que deseaba que alguien tan joven, saludable y hermosa fuera su madre. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y comenzaba a envejecer, la razón por la que su madre tenía una apariencia tan fea era, cuando se entera de que él estaba tratando de protegerla de un accidente que ocurrió cuando ella era una recién nacida. Y, esa mujer angelical, cuando comenzó a comprender que era una concubina traída por su padre, quien se había distanciado de su madre debido a su apariencia desagradable, la muchacha empezó a arrepentirse de verdad de sus tontos pensamientos. La sonrisa en la boca de esa mujer fue dolorosa para su madre. El hecho de que la causa fue, en última instancia, suya, para la niña, siempre ha sido una herida como una espina en su corazón. Al mismo tiempo, se estableció como uno de los principales objetivos de su vida. Pase lo que pase, no importa el costo, curaré la enfermedad que ha plagado el cuerpo de su madre. Debido a ella misma, su hermosa apariencia pasada, ella va más allá y dice que le devolverá todo a ella, que perdió el amor de su padre. Sin embargo, fue en vano que recobrar el sentido tan tarde y me puse la meta de hacer lo que debería haber hecho. La niña finalmente no pudo curar la enfermedad de su madre y no tuvo más remedio que enviarla lejos. En el último momento, su madre murió sonriéndose felizmente a sí misma. Las palabras de gratitud que salieron de su boca dejaron una profunda herida en el corazón de la niña. Este incidente hizo que la niña entrara en su ejército, consumida por su ira por su propia impotencia y su decepción con su padre, quien la había llevado a este punto. Teniendo en cuenta la enorme riqueza de la familia y el estatus de su padre como miembro del Consejo Colonial, fue una elección que podría considerarse insensata en muchos sentidos. Sin embargo, a pesar de su corazón roto, ejerció sin cesar su magia en el campo de batalla, y gracias a su talento natural mostrado en el proceso y al apoyo invisible de su padre, pudo alcanzar el éxito a una edad temprana. Rápidamente la puso en su camino hacia el éxito. Sin embargo, un día, a medida que pasaba el tiempo y me enfocaba en cosas nuevas, las heridas de mi corazón comenzaron a sanar poco a poco. La chica, no, en su vida ahora que se ha convertido en una general de pleno derecho, ocurrió un incidente que volvió a despertar el dolor que había estado tratando de enterrar hasta ahora. Ese día fue el día en que regresó a casa desde el frente. En su familia, estaba la mujer que tomó el puesto de esposa en lugar de su madre ya fallecida y su hermanastro nacido de su padre. Aunque personalmente no se sentía muy cómoda, trató bastante bien a su media hermana ya que era su medio hermano menor y su media hermana también era su hermana mayor con una gran diferencia de edad.
seguido de cerca. Sin embargo, su relación es, después de cenar esa noche, su hermano menor bebió accidentalmente la taza de té que le dieron, acabando con su vida. Su hermanastro vomitó sangre y murió justo después de tomar un sorbo de té. Este repentino incidente tuvo un gran impacto no solo para ella, sino también para toda su familia. Entonces, ella y su padre comenzaron a usar todo su poder y conexiones para encontrar al culpable que cometió este crimen. Y, el momento en que toda la verdad es revelada, lo que vieron ante sus ojos fue el culpable que causó esto. Originalmente, intentaron eliminar a la chica que se convirtió en general, pero, la mujer que accidentalmente causó la muerte de su propio hijo, parecía que se había ahorcado en el dormitorio y había dejado de respirar. Así que de principio a fin, la concubina de su padre se fue, dejando solo una terrible herida. Aunque ya no permanezca en este mundo, las cosas que hizo finalmente le dejaron una gran cicatriz. No ha desaparecido hasta este mismo momento, en forma de espina profunda, ese tipo de cosas. Ya veo, así que... Eres tan... Franklin terminó una larga historia. La relación entre ella y su padre está plagada de peligros en muchos sentidos, y su actitud de gran renuencia con respecto a acoger a su concubina. Escuchando esta historia que es la razón de todo, Cranwell respondió en voz baja con una voz llena de amargura, pero también con una luz tranquila de comprensión. Y, en cuanto a su reacción, dijo Franklin con una oscura sonrisa en sus labios, no es divertido. Es una historia, ¿verdad? Es por eso que estás mostrando un comportamiento tan feo hasta ahora. Poco, lo sé. En realidad, si lo miras, todo es por mí. Tratando de salvar a alguien como yo. Esto es lo que sucedió cuando su madre trató de salvar a esta hija incompetente que le estaba lastimando por dentro sin poder hacer nada por ella. Las emociones de Franklin, que apenas se habían calmado, comienzan a volverse más intensas, como si estuviera recitando lo que había guardado en mi corazón hasta ahora. Cuando finalmente comencé a enfrentar la verdad que había estado tratando de ignorar con tanto esfuerzo, derramó lágrimas y habló con una voz llena de profundo autodesprecio. Es mi culpa. Todo. Todo. Madre también. Mi padre también. Y esa mujer y su hermano. Al final, todo sucedió por mi culpa. Sin embargo. Pero hasta ahora en ese momento, no hiciste nada malo. ¿Qué? La voz del hombre sonó en su oído. Aunque no era fuerte, su voz parecía perforar el alma. Franklin comenzó a sentir como si su boca, que había estado vomitando desesperación, estuviera bloqueada. El hombre miró directamente a la cara de Franklin y dijo, ¿qué pasaría si? Si algo le hubiera sucedido a Little en esa situación, probablemente habría dejado una cicatriz aún más grande en tu madre. La culpa de no poder proteger a su hija debe haber sido decenas o cientos de veces mayor que el dolor que Little está sintiendo en este momento. Aunque nunca he dado a luz a un niño, es difícil decirlo con certeza. Pero, ¿qué pasaría si yo estuviera en sus zapatos? Estoy seguro de que te alegrabas cada vez que veías a Little. Aunque perdió su belleza. El hecho de que pudo proteger a una hija tan hermosa a cambio de eso seguirá siendo su orgullo y alegría hasta el final. Cranwell habló mientras le sujetaba la mano con fuerza. En este momento, su voz pareció filtrarse en las heridas de su alma. A partir de esta breve conversación, Franklin comenzó a sentir como si sus heridas anteriores estuvieran sanando. En cuanto a mi padre y su concubina, no creo que sea algo que se pueda evaluar fácilmente. Es cierto que cometieron un error, pero al mismo tiempo, puede haber habido circunstancias propias. Pero, al menos tampoco creo que debas sentirte culpable por su trabajo. Simplemente tomaron sus propias decisiones y les pagaron por ellas. Sus palabras transmiten un poco de frialdad, pero al mismo tiempo, se puede sentir su deseo de consolar a Franklin de cualquier manera posible. Con esa sola palabra, las espinas de Franklin, que había pensado que nunca se caerían, comenzaron a arrancarse con tanta facilidad. ¿Es este el poder del llamado santo elegido por Dios? O simplemente, no sabía si era porque su pareja era un hombre llamado Edward Cromwell a quien realmente amaba. Sin embargo, en ese momento, escuchándolo decirle que no era su culpa, escuchar a su madre decir con confianza que debe haber estado orgullosa de ella, Franklin sintió como si la tensión que había permanecido en su corazón se estuviera disipando. Empecé a sentir que las lágrimas se formaban en mis ojos de nuevo. Negro. Sollozo. Franklin comienza a derramar lágrimas mientras entierra su rostro en el cuerpo de Cranwell. Mirándola así, Cranwell le acarició la espalda en silencio con una amable sonrisa en los labios. Espero que en este momento se alivie de todo el dolor que ha estado cargando todo este tiempo. Al mismo tiempo, a través de esta habilidad que posee, sentía una profunda alegría por el hecho de poder consolar y sanar las heridas en el alma de la mujer que amaba. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra.
Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias.